en algún punto del Caribe, antes del amanecer. Un Su-30 MMK-2 venezolano despega de la horchila con el radar en silencio. No va a ganar una guerra. Va a provocar un segundo, a cientos de kilómetros. Un Arleigh Burke navega recto, sin show, sin miedo. Solo un CC despierto y un sistema hecho para sobrevivir al primer error y castigar el segundo. En tierra, todo parece rutina, radares barriendo, oficiales hablando de soberanía, baterías en alerta. Nadie entiende lo que viene, 4 lanzamientos que, en lugar de buscar una explosión, buscan algo más peligroso, romper el control. Porque aquí está la cifra que decide el siglo XXI: 30 segundos. 30 segundos para interpretar un eco, para autorizar, para disparar o contener. 30 segundos para que una cadena de mando quede ciega y la crisis cruce un umbral irreversible sin que nadie lo note a tiempo. Lo que está a punto de ocurrir no es Su-30 contra barco, es Su-30 contra disciplina, es guerra electrónica contra impulsos políticos. Es el SIG del Burke contra el C-2 de la costa, y Caracas contra su propia necesidad de parecer fuerte. Y cuando llegue el amanecer, nadie podrá señalar el instante exacto en que se perdió el control, solo el momento en que ya era demasiado tarde. Si de verdad quieres entender cómo 4 lanzamientos y 30 segundos pueden decidir una crisis sin un solo impacto confirmado y por qué, frente a un Arleigh Burke, la diferencia no es solo el misil, sino el control del cuadro común. Mira este video hasta el final. Suscríbete a Alerta Global. Activa las notificaciones. Deja tu like y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y la pregunta clave: ¿qué debería hacer el alto mando venezolano después de comprobar que el mar no perdona la improvisación? Es importante aclarar que este contenido presenta un escenario completamente ficticio y simulado, diseñado con propósitos educativos y analíticos para examinar procedimientos, capacidades y conceptos disponibles en fuentes públicas. Los elementos visuales y narrativos pueden incluir recursos generados por inteligencia artificial. Este análisis no refleja eventos reales ni representa opiniones oficiales de ningún país o institución militar. 3:17 hora Venezuela. La horchila entra en alerta operativa. Misión interceptación disuasiva contra un contacto naval al norte del Golfo. Objetivo real: controlar el ritmo sin cruzar el umbral de combate. 3 reglas iniciales: transponder apagado. EMCON estricto. Radio mínimo. Si falla una sola, el encuentro deja de ser presencia y se convierte en incidente. Esa zona no es vacía: rutas comerciales, lanchas de pesca y tráfico costero. Por eso la orden insiste en disciplina. Lo que hoy se decide en cabina, mañana se discute en televisión, en tribunales y en primas de seguro. En el C-2 costero, la imagen táctica llega incompleta. El mar genera clúter. Los retornos varían con el oleaje y la propagación. Aún así, el patrón preocupa: rumbo estable, velocidad constante, firma compatible con un destructor clase Arleigh Burke. Un Burke no es un símbolo, es un sistema Aegis, ESM. Guerra electrónica, procedimientos, disciplina. Su ventaja no es disparar primero, es ver antes, clasificar antes, decidir antes. El C-2 fija criterios de control, no persecución, no giros bruscos hacia el buque, no encendido sostenido de radar. Primero pasivo, luego activo solo si es necesario. La meta es medir, no provocar. Caracas exige una señal pública de control. La cadena militar exige una decisión medible. Esa tensión se traduce en una orden corta: acercarse, medir, volver. No se autoriza fuego, no se autoriza persecución. Se autoriza demostrar que Venezuela puede llegar al contacto y regresar. Medir es concreto: registrar emisiones del buque, potencia y modos.
detectar cambios en enlaces y radares, y capturar firmas ESM para un perfil. También observar su conducta si mantiene rumbo, si acelera, si despliega señuelos o cambia de postura. En plataforma, la preparación es checklist. No discurso combustible confirmado. Hidráulicos, superficies, cierres, seguros retirados. Última inspección visual. Los mecánicos se comunican con señas. Nadie desperdicia segundos. Izquierda lista. Derecha lista. Seguros. Fuera. En cabina. El líder ajusta arnés, revisa navegación y limita emisiones. El numeral confirma separación. Altitud de tránsito inicial y plan de descenso sobre el mar. Las frases por intercom son cortas. Operativas. Transponder off. EMCON estricto. Regla sin disparo. Solo medir. Se repite el criterio de salida si aparece un lock sostenido, si se detecta lanzamiento o si el buque activa un radar de control de tiro. Se rompe contacto y se regresa. Sin debate y sin ninguna duda. La autorización final incluye un límite explícito: mantener distancia de seguridad y evitar iluminación agresiva de sensores, hasta recibir confirmación del C2. El motivo es simple frente a un Borg. Una iluminación mal interpretada puede activar respuestas escalonadas en segundos. 0327. Carrera de despegue. Potencia militar. Vibración constante. Instrumentos estables. Velocidad en aumento. Rotación. Ascenso corto y separación. La formación se abre para reducir riesgo y para cubrir sensores en abanico. Luego comienza el perfil de la noche: descenso gradual para recortar exposición y forzar el contacto en una geometría controlada. Formación abierta. Mantén 2 millas. Silencio radio. En el C2 llegan reportes no idénticos. Cada radar aporta un ángulo distinto. El cuadro común tarda en consolidarse. Se repite la misma pregunta. Borg confirmado. La respuesta técnica es probable. La palabra política quiere seguro. Esa brecha aumenta la presión sobre la tripulación cumplir la misión sin ofrecer al enemigo una excusa. En el mar, el Borg opera con calma procesal. El CISE no piensa en banderas, piensa en vectores. Mantener rumbo es una decisión, no regalar iniciativa psicológica. Preparar no significa disparar. Significa estar listo para que el primer error no sea propio. En cabina, el líder controla combustible, tiempo de estación y puntos de referencia. El objetivo inmediato es obtener reacción medible. Cambio de rumbo. Aumento de emisiones. Activación de enlaces. O despliegue de señuelos. Eso define la siguiente fase y alimenta la evaluación de Caracas. El numeral reporta una sola cosa: distancia cerrando y mar limpio. Cerrando. Copiado. Sin luces. 0342. En el SIC del Arleigh Burke aparecen 2 trazas coherentes: velocidad y rumbo compatibles con aeronaves militares. Transponder negativo. La clasificación sube de desconocido a posible hostil por procedimiento, no por emoción. Se activa seguimiento firme. Se preparan ESM. Señuelos y guerra electrónica bajo reglas de escalada. 2 contactos aéreos. Transponder negativo. Seguimiento firme. Cliffhanger termina la fase de salida. Empieza la fase de aproximación real. A partir de aquí, el que controle el ritmo controla el incidente. 3:40 esto. En el SICA. Arleigh Burke. Las 2 trazas ya no son ruido, son vectores. Velocidad estable. Rumbo coherente. Altitud compatible con perfil militar. Transponder negativo. El oficial táctico no pide opiniones.
Activa procedimiento. Clasificar. Seguir. Preparar. No hay maniobras bruscas. Mantener curso. No regalar iniciativa. 2 contactos aéreos. Seguimiento firme. ESM. En escucha. El operador ESM abre registro. Busca patrón de emisión. Barridos. Pulsos. Cambios. Se cruza información con el cuadro aéreo y con el IFF sin respuesta. Sin identificación civil. Se marca un anillo de seguridad alrededor del buque y se asigna un punto de referencia para medir cierres. Se avisa al puente contactos aéreos en aproximación. Se sube la alerta interna por procedimiento. Sin dramatizar. Sin margen para el error. Cada estación confirma estados sensores. Enlaces. Señuelos. El radar principal mantiene una postura controlada. No necesita gritar para ver. El objetivo del barco no es ganar un duelo, es evitar un error en la primera interacción. Se revisan reglas de respuesta escalada por fases, uso de señuelos, guerra electrónica lista, armas en condición pero sin disparo. En cabina. El líder del Su-30 confirma que la fase de aproximación real ha empezado. Sigue el plan formación abierta. Silencio radio. EMCON. Ajusta altitud para reducir exposición y mejorar detección sobre el mar. Controla combustible y tiempo de estación. Calcula un punto de giro para romper contactos si aparece un lock sostenido. El numeral mantiene separación y cubre el sector. La pantalla muestra mar limpio. Pero la sensación es otra si el Burke ya lo sigue. Cada emisión propia se vuelve una pista. Mantén 2 millas. Copiado. Sin luces. En el C2 costero, llegan llamadas desde Caracas. Preguntan lo mismo con tonos distintos. ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? El C2 responde con el lenguaje técnico que no sirve para política probable Burke. Rumbo constante, sin acción hostil visible. Caracas quiere una frase cerrada. El C2 solo puede entregar probabilidad. Esa brecha crea presión. La misión deja de ser contacto y se vuelve demostración. En el psique estadounidense, la disciplina se vuelve arma. Se asignan roles, un operador mantiene track, otro evalúa intención, otro prepara medidas blandas. No se decide disparar, se decide no sorprenderse. El barco sigue su rumbo. Si cambia rumbo ahora, concede que fue empujado. Si mantiene, obliga al adversario a decidir el siguiente paso. El líder venezolano intenta medir reacción. No busca una foto, busca signos aumento de potencia. Cambio de modo. Enlace activo. Señal de control de tiro. Cada signo define riesgo. La cabina se llena de microdecisiones: ángulo, velocidad, distancia, tiempo en estación. No se habla de valentía, se habla de margen. 3:58. En el Burke, el cuadro se consolida. La calidad de seguimiento aumenta. El oficial táctico ordena preparación escalonada. Guerra electrónica lista. Señuelos disponibles. Registro de emisiones continuo. Se actualizan umbrales si aparece iluminación agresiva. Si la distancia cae por debajo del límite. Si se detecta lanzamiento. Se ejecuta respuesta sin debate. EW. Lista. Señuelos. Listos. Mantener curso. En el Su-30 la palabra listos se siente en el estómago. Porque listo del otro lado significa que la fase psicológica terminó. El piloto mantiene EMCON, pero usa ráfagas mínimas de sensor para confirmar posición relativa. El numeral reporta lo esencial: contacto al frente, sin cambios bruscos del buque. La formación sigue abierta. El mar sigue oscuro. En tierra, Caracas endurece el tono. Se pide acción visible.
Se repite la idea de soberanía, pero la defensa aérea no controla el mar, controla solo lo que ve. Y lo que ve está fragmentado. El C-2 intenta frenar la política con técnica recuerda reglas, recuerda escalones, recuerda que un Borg responde a patrones, no a discursos. La respuesta es fría, entendido, y nada más. El líder en cabina entiende el mensaje, quiere decir, acércate más. Se entra en un corredor peligroso. No es todavía combate, pero ya no es rutina. El piloto revisa por última vez los parámetros. No cambia el plan, solo lo aprieta. 4:12. Desde el C-2 llega la fórmula ambigua que abre el siguiente capítulo: autorización para demostración. No se pronuncia fuego, pero el sentido es claro. En el Borg, el SIC mantiene seguimiento firme y espera el gesto que confirme intención. En el Su-30 el líder responde con dos palabras que ya no son navegación. Armas. Preparar. 4:12. La orden que baja desde el C-2 no pronuncia fuego, pronuncia demostración. En política suena controlada. En cabina significa permiso para pasar del contacto al ataque. El líder del Su-30 no debate, repite el marco operativo: ejecutar, medir, salir, ajusta rumbo y altitud para entrar en el corredor de lanzamiento. El numeral se abre un poco más para cubrir sector y para reducir el riesgo de que un solo giro comprometa a ambos. Armas. Preparar. Copiado. MCON. Firme. En Caracas. La ambigüedad es útil, permite negar intención si algo sale mal. En el C-2 la ambigüedad es peligrosa, carga responsabilidad sin autorización explícita. Aún así, la orden se sostiene. Nadie firma la orden. La responsabilidad cae hacia abajo. Demostrar se traduce en un gesto irreversible. En un Su-30 ese gesto es mecánico: seleccionar estación, confirmar modo, verificar parámetros, esperar la marca. El copiloto lee la lista en voz plana. El líder confirma sin adornos. Parámetros, dentro. Confirmado. En mi marca, en el SIC del Arleigh Burke. El seguimiento firme continúa. 2 aeronaves sin transponder. Perfil de aproximación estable. No hay sorpresa, hay procedimiento. El oficial táctico ordena registro completo de emisiones y prepara escalones de respuesta. Se revisan umbrales si hay lanzamiento. Se pasa de medidas blandas a defensa por capas. El buque mantiene curso para no ceder iniciativa psicológica, pero eleva su postura interna: estaciones listas, enlaces verificados, señuelos disponibles, guerra electrónica lista, armas en condición, pero seguros puestos, por ROE estricto. Se registra todo: audio, consola y tiempos, para evaluación posterior. Track estable. Mantener curso. Lista. El líder venezolano controla combustible, tiempo y geometría. No busca dramatismo, busca margen. Mantiene emisiones al mínimo, usando ráfagas cortas solo para confirmar posición relativa. Evita maniobras agresivas que puedan ser leídas como preparación de ataque inmediato antes de la marca. La prioridad es ejecutar el lanzamiento con estabilidad, porque un error de actitud degrada la solución y aumenta exposición. El numeral reporta solo lo esencial. Contacto al frente, rumbo constante, sin cambios. 4:19. Primer lanzamiento. Se siente como un golpe seco, un clonk, que atraviesa el fuselaje cuando el misil se separa del pilón. El avión se aligera y responde distinto a los mandos. El líder mantiene el morro estable. Corrige con inputs mínimos para no romper la solución. No hay celebración, solo contabilidad. 2 fuera. Sigue, sin luces. En el SIC, el cambio entra como correlación: aparece una traza nueva con velocidad alta y perfil de acercamiento al buque. El operador anuncia lo imprescindible: inbound. El oficial táctico no pregunta qué,
Pregunta cuántos y tiempo. Se inicia la secuencia guerra electrónica en ejecución bajo reglas. Señuelos preparados. Asignación de prioridades. El puente recibe aviso de amenaza aérea. La tripulación entra en modo de disciplina total. Nadie corre. Pero cada estación trabaja con precisión. Inbound. 1. Tiempo corto. Prioridad alta. T1. Segundo lanzamiento. Misma mecánica, misma violencia contenida. Otros 2 misiles se desprenden. La carga total ya no es duda, son 4 amenazas. El líder ejecuta un giro mínimo para separar vectores de salida y reduce aún más emisiones. El numeral confirma separación y mantiene cobertura. En tierra, el C2 intenta sostener un relato, pero los reportes se fragmentan, cada sensor ve una parte. Ninguno ve el todo. Caracas exige resultados sin esperar confirmación. 4 fuera, romper después. Entendido. En el Borg, el cuadro se densifica. 4 trazas con posibilidades de variación, más el riesgo de engaños y errores de clasificación. El sistema trabaja con probabilidades, no con certezas. Se prioriza lo que llega primero y lo que tiene mayor probabilidad de impacto. La guerra electrónica busca degradar guía y confundir. Los señuelos se mantienen listos para presentar blancos falsos. La defensa no busca vencer. Busca evitar el primer fallo propio. En cabina, el líder ya no controla el misil. Controla su supervivencia. Revisa criterio de ruptura si hay iluminación sostenida, si detecta lanzamiento o si el cuadro se vuelve inestable. Se rompe contacto y se regresa. El numeral replica la regla. La misión. En ese punto, está hecha, el gesto fue ejecutado. Lo que viene es consecuencia. 4, 28. La ventana se cierra. En el aire, los Su-30 esperan sin hablar más de lo necesario. En el mar, el CCU se entra en el tramo donde segundos deciden si el incidente queda contenido o si se convierte en tragedia. La tensión se mide en frases cortas y manos firmes. Inbound confirmado. EW. Ejecutar. Señuelos. A orden. Cliffhanger terminó la fase de lanzamiento. Empieza la fase de defensa real. Y ahora el ritmo lo impone quien controle el caos. 4:28. En el SIG del Arleigh Burke, Inbound deja de ser un aviso y se convierte en un reloj. 4 trazas rápidas entran en solución con segundos de separación. El oficial táctico no debate, ejecuta defensa por capas según ROE y checklist. Prioridad: contener el incidente sin provocar un salto innecesario. Se ordena primero lo que no dispara guerra electrónica para degradar guía. Señuelos para ofrecer blancos alternos. Y seguimiento firme para medir cada desviación. El buque mantiene rumbo y velocidad. Cambiar ahora sería regalar iniciativa. Rumbo constante, velocidad estable. Sin maniobras para excusas. Edu. Ejecutar. Señuelos. Listos. Seguimiento. Firme. Las estaciones trabajan por tareas. ESM registra patrones. El radar actualiza calidad de track. La consola recalcula ventanas de amenaza. El puente confirma régimen de máquina. Un suboficial canta tiempos y distancias con voz plana. Otro revisa que no haya tráfico civil dentro del sector crítico. Se repite una regla interna: primero control, después relato. El destructor no necesita demostrar nada. Necesita evitar el primer error propio, en cabina. El líder venezolano ya está en fase de salida táctica. No mira atrás, administra riesgo. Mantiene EMCON y radio mínimo. Su criterio está fijo si aparece iluminación sostenida o indicios de lanzamiento. Rompe contacto sin discusión. El numeral cubre el sector y conserva separación. Si lock romper. Copiado. Sin emitir. En tierra. El C2 costero recibe presión de Caracas. Piden confirmación y piden velocidad. El C2 responde con lo único honesto: todavía no hay evaluación de daño.
Se intenta frenar el impulso político con técnica a esperar datos, no declarar. La política empuja igual, porque necesita una imagen de control antes de que amanezca. 4. El CIC llega al punto de máxima densidad. Las 4 amenazas entran a la zona donde un error de clasificación cuesta vidas. Se ejecuta la secuencia de contramedidas jamming dirigido. Cambios de patrón para romper coherencia de guía y liberación controlada de señuelos cuando la geometría lo exige. El objetivo no es lucirse, es hacer que el misil vea otra cosa, o vea mal, o vea tarde. Decoy. Ahora, jamming sostenido. Prioridad 1 y 2. El barco vibra con mar y máquina. Dentro. El sonido es de ventilación. Teclas y frases cortas. El oficial táctico revisa cada paso como auditor, confirmar que la envolvente crítica no ha sido penetrada, que los señuelos están en la posición correcta, que el jamming no ciega sensores propios. Se cruzan ángulos. Se actualizan probabilidades. Se prepara el siguiente escalón si fuera necesario. Nadie grita. El estrés se expresa en silencio y en manos rápidas. En el aire. El líder del Su-30 recibe solo fragmentos, cambios de señal. Pérdida intermitente de coherencia. Ecos que no se convierten en certeza. Sus sensores no entregan impacto, entregan dudas. El numeral pregunta lo mínimo y recibe lo mínimo. Contacto, no confirmado. Sigue salida. 0436. El cuadro cambia de golpe. Las 4 trazas pierden coherencia casi en cadena. Una se desvía hacia un señuelo. Otra cae al mar. Otra rompe trayectoria y termina en espuma. Y la última se apaga como guía degradada o falla terminal. No hay explosión sobre el casco. No hay incendio. El psique confirma lo esencial: amenaza neutralizada. Buque intacto. Aún así, la postura no baja. El peor error sería relajarse demasiado pronto. Amenaza. Negada. Casco. Intacto. Mantener alerta. Se verifica integridad, sensores siguen vivos. Enlaces estables. Propulsión normal. Cubierta sin daños. Se consolidan logs de ESM y de consola para análisis posterior. El puente mantiene curso. El destructor no cambia conducta para no alimentar propaganda. La tripulación entiende el mensaje: esto no fue un combate ganado. Fue un incidente contenido. En Caracas, la realidad llega tarde y rota. Un radar reporta impacto probable. Otro reporta pérdida de señal. Una unidad dice blanco desapareció. El C2 intenta unificar. Pero no hay cuadro común limpio. Lo que existe es vacío, y el vacío, en política, se llena rápido. Se pide un comunicado inmediato. El C2 insiste sin confirmación. 0440 se rompe el vínculo entre expectativa y evidencia. El C2 informa pérdida de pista en la fase terminal. Los Su-30 ya están fuera del corredor y se alejan hacia su ruta de regreso. En el Burke, el CISAS registra y eleva reporte con calma procedimental: tiempos, distancias, medidas ejecutadas. Resultado: no hay celebración, hay verificación, porque el sistema se mide por repetición, no por euforia. Track perdido, daño 0, registrar todo, cliffhanger. Caracas necesita un relato en minutos. El C2 solo tiene datos fragmentados, y cuando el relato nace sin datos, la siguiente decisión suele ser más peligrosa que la anterior. Caracas entra en reunión de crisis. No es una sala militar, es una sala política con lenguaje militar. En la mesa hay 2 necesidades que chocan: mostrar control y evitar que el control se convierta en guerra. Los ministros piden una frase cerrada. Los mandos piden tiempo. La palabra que domina no es victoria, es narrativa, porque la realidad técnica no llegó completa, llegó fragmentada. El C2 costero habla con cuidado. Sus datos no son una película,
Son logs incompletos, pérdida de pista terminal, ecos contradictorios, ausencia de confirmación visual. Ningún operador puede afirmar impacto. Ningún radar puede afirmar fallo del buque. Lo único firme es lo incómodo: el destructor no cambió conducta, y el sistema venezolano no puede demostrar lo contrario. La política intenta llenar el vacío con decisión. Resultado: sin confirmación. Necesito una frase. La tensión sube por una razón simple. El poder civil no puede decir "no sabemos" sin pagar costo interno. Pero decirlo "hundimos" sin prueba puede crear un problema mayor cuando el buque aparezca intacto en imágenes internacionales. Se discuten dos líneas de mensaje, ambas peligrosas. Una afirma éxito, la otra acusa interferencia y declara agresión electrónica sin admitir que se disparó. El C2 insiste en un mínimo técnico: no declarar daños. Declarar presencia. Es lo único sostenible. En paralelo, la cadena militar intenta reconstruir un cuadro común. Cada batería reporta lo que vio. Cada radar interpreta su sombra. Cada consola entrega una parte. Los tiempos no coinciden. Las distancias tampoco. Eso, en guerra electrónica, es normal. En política, es intolerable. La reunión se convierte en presión sobre la siguiente decisión: repetir la demostración, acercarse más para confirmar, retirarse y asegurar la salida. Nadie quiere firmar una escalada, pero todos temen verse débiles. 050, el vacío se llena por fuera. Aparecen clips cortos en redes audio de radio, un video nocturno borroso, una captura de pantalla con círculos y flechas. No prueban nada, pero se comparten como si fueran prueba. La conversación pública se acelera más rápido que la técnica. Los titulares hablan de incidente, provocación, desafío, en puertos y navieras. Alguien hace una llamada silenciosa si esto escala. Sube la prima. Si sube la prima, suben precios. La crisis ya no es solo táctica, empieza a ser económica. El C2 recibe más presión. Caracas quiere control del relato antes del amanecer. El C2 responde con disciplina: primero coherencia, luego comunicado. Pero la política corre. Se redacta una nota con palabras medidas: operación de soberanía, presencia confirmada. Sin aceptar provocaciones, no se menciona lanzamiento, no se menciona fallo. Se deja espacio para girar después. Es un comunicado diseñado no para la verdad, sino para la supervivencia política. En el aire, los Su-30 ya están en ruta de salida. El líder mantiene perfil bajo y EMCON. La cabina se reduce a gestión combustible, navegación, distancia a costa, contingencias. Nadie habla de impacto. Nadie lo vio. El numeral confirma separación y vigilancia. La regla es volver con el avión intacto. La misión de demostración ya se ejecutó. El resto es riesgo innecesario. 0520. Se confirma la retirada táctica. Los pilotos reciben un mensaje simple: regresar y no reabrir contacto. Es una orden correcta desde el punto de vista de control de escalada, pero llega tarde para la política. En Caracas, la sala de crisis ya piensa en lo siguiente: si se reconoce que no hubo daño, el costo interno aumenta. Si se afirma daño sin prueba, el costo externo puede explotar. Regreso. Copiado. Silencio total. En el CC del Arleigh Burke, el tono es opuesto. No hay narrativa, hay reporte. Se consolidan logs, tiempos de inbound, medidas ejecutadas, resultado y evaluación de intención. Se prepara un mensaje externo sobrio: contacto aéreo no identificado, medidas defensivas, sin daños, nada que humille, nada que provoque. El objetivo es cortar el ciclo. Pero en un entorno político tenso, la moderación puede ser interpretada como permiso para repetir 0525. Cambia el marco, sin anunciarlo con grandilocuencia.
La respuesta estadounidense pasa de incidente puntual a postura sostenida. No es un castigo, es un dispositivo presencia, vigilancia, control del ritmo. En los canales internos se menciona el nombre operacional que luego circulará en análisis Southern Spear. No crea un nuevo evento, encuadra el mismo evento en una secuencia más larga. En Caracas, esa transición se lee como amenaza. En el C2 se lee como advertencia. En cabina, se lee como algo más básico: el mar ya no es neutro. El espacio se volvió contestado. Cliffhanger terminó la noche del misil. Empieza la semana del post-incidente. Y cuando la política toma la conducción sin datos, la siguiente chispa suele caer donde menos se espera. 2525. La etiqueta Southern Spear empieza a circular en canales internos como una forma de ordenar el mismo hecho: presencia sostenida, vigilancia, control del ritmo. No es un anuncio público, es una postura. En el Arleigh Burke, eso se traduce en tareas simples y duras: mantener estación, registrar emisiones, evitar provocación y estar listo para el segundo intento. Porque el primer intento ya enseñó una regla cuando la política se queda sin pruebas. Busca repetir el gesto. En el SIC, la tripulación trabaja con método. Se revisa la secuencia completa del ataque-detección, clasificación, inbound, medidas ejecutadas, resultado. Se consolidan logs ESM para construir un perfil: que se encendió, cuándo, cómo cambió, ¿qué intentó el adversario? Se ajustan umbrales de alerta para contactos sin transponder. Se repiten ROE con precisión: evitar escalada, pero no permitir un cierre peligroso. El puente mantiene rumbo y velocidad por decisión, no por inercia. El barco envía un mensaje silencioso: no fue empujado. Postura sostenida. Mantener curso. Registro completo. En el C2 venezolano, el problema es inverso. No hay cuadro común limpio. Hay fragmentos. Y la política exige un cuadro. Se elevan alertas en baterías costeras. Se incrementa vigilancia. Se ordena a unidades mantener disponibilidad. Pero la pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Qué pasó exactamente a las 4:36? Sin confirmación, cada comandante interpreta. Unos dicen impacto probable, otros interferencia, otros fallo. Esas versiones compiten, y la competencia en crisis produce errores. La Fuerza Aérea recibe instrucciones ambiguas: mantener presencia, no provocar otra respuesta, pero no ceder. En práctica, eso obliga a preparar una segunda salida, aunque nadie lo diga en voz alta. Los pilotos regresan a tierra y entran en ciclo de posmisión: revisión rápida, combustible, inspección de pilones y silencio. No por secreto romántico, por control de información. En el entorno actual, una frase mal filtrada se convierte en titular. 0730. Los efectos económicos comienzan a aparecer donde duele en el tránsito. Navieras ajustan rutas. Capitanes piden instrucciones. Agentes consultan seguros. La prima de riesgo para el Caribe Occidental sube en conversaciones privadas antes de reflejarse en números públicos. Los puertos sienten el primer retraso. No es un colapso, es fricción. Y la fricción, acumulada, se convierte en costo. En Caracas, eso se lee como presión externa. En Washington, como señal de que la contención importa. En el mercado, como simple matemática. En paralelo, la información se degrada. La guerra de narrativas empuja versiones extremas: hundido, derrotado, provocación, agresión. Cada bando selecciona la frase que le conviene. El C2 intenta imponer prudencia, pero la prudencia no es viral. Los mandos venezolanos sienten que pierden control del relato. Y cuando se pierde el relato, se busca un acto nuevo para recuperarlo. Ese es el riesgo estratégico: repetir para probar. Y en el segundo intento fallar.
El Arleigh Burke no cambia su comportamiento público, mantiene disciplina, pero internamente ajusta el dispositivo vigilancia constante, rotación de equipos, verificación de señuelos y atención a la firma electromagnética del entorno. El CGIC trabaja como si el siguiente inbound ya estuviera en camino, porque el error sería asumir que el adversario se detendrá por vergüenza. En asuntos de Estado, la vergüenza no es variable operativa. 08:30. Aparece un dato que no encaja. No es un misil, es un eco, un patrón en SSM o un retorno irregular en un sensor que sugiere presencia no declarada, un emisor breve, una firma intermitente, algo que no se comporta como tráfico civil. El operador lo marca como posible. El oficial táctico no exagera, eleva atención, porque en crisis, la ambigüedad es el combustible de la escalada. Eco anómalo, sin confirmación, aumentar vigilancia. En el C2 venezolano, llega el rumor del dato, no con detalles, con ansiedad. Un comandante interpreta están preparando algo, otro dice es un señuelo. La política escucha lo que confirma su miedo. Se convoca otra reunión, se pregunta por opciones, y cada opción tiene costo. En cabina, los pilotos ya no son protagonistas, son instrumentos. Se les pide disponibilidad y silencio. Se revisan planes, se revisan límites, pero el sistema que debería coordinar con claridad sigue fragmentado. Cuando el sistema fragmenta, la probabilidad de una orden mala sube. Cliffhanger, el incidente ya no es un evento, es un entorno. Y en un entorno saturado de rumores y señales ambiguas, el siguiente movimiento puede nacer por error, no por intención. D.0990. La crisis entra en fase de administración. Ya no hay misiles en vuelo, pero el sistema sigue en tensión. En Caracas, el gabinete exige un cierre narrativo, explicar por qué hubo demostración y por qué no existe prueba de daño. El C2 repite lo único defendible: pérdida de pista terminal, sin confirmación visual. Buque con conducta estable. Esa frase técnica suena a debilidad en política, y la política responde con más órdenes. Se elevan estados de alerta en la franja costera. Se ordena a la Fuerza Aérea mantener disponibilidad y presencia sin provocar. Eso significa patrullas más frecuentes, despegues cortos y silencio informativo. En La Orchila, los pilotos vuelven a cabina como a un banco de pruebas: revisión de avión, revisión de procedimientos, revisión de límites. La consigna es simple: no repetir el error de lectura, porque el adversario no ganó por suerte, ganó por disciplina. EMCON. Estricto. No cierre. Solo observar. En el Arleigh Burke, la postura sostenida se vuelve rutina táctica. El CHIS consolida inteligencia, firmas, ESM, tiempos, respuestas. Se redacta un informe para cadena superior con lenguaje frío: contacto aéreo sin transponder. Lanzamiento confirmado. Contramedidas ejecutadas. Sin daños. No se añade adjetivo. Se añade método. El barco mantiene su patrón sin gesto de triunfo. La señal buscada es estabilidad: no cambiamos porque no nos empujaron. De 1-600. En Caracas, la reunión nocturna cambia de tono. El problema ya no es qué pasó, sino qué se hará si vuelve a pasar. Los mandos proponen opciones escalonadas: reforzar vigilancia, aumentar coordinación entre radares, limitar decisiones locales y fijar ROE internas para evitar disparos no autorizados. La política exige algo más visible: una acción que recupere credibilidad sin encender guerra. Es la peor combinación: presión por actuar y prohibición de escalar. El C2 intenta imponer estructura. Pide una cosa que suena burocrática, pero salva vidas: un mando único para el cuadro común. Sin eso,
Cada batería interpreta su sombra y responde sola. Se aprueba de forma parcial y tarde. También se ordena no declarar hundimiento sin prueba. Se aprueba con irritación. En paralelo, se prepara un comunicado más duro, ambiguo a propósito, para consumo interno. En el aire, los pilotos reciben una guía operativa que cabe en 3 líneas: mantener distancia, evitar iluminación agresiva y romper si hay lock sostenido. Nadie lo llama corrección, pero lo es. Y cada corrección revela una verdad. El sistema estuvo cerca del borde. Distancia segura, sin iluminar, si lock romper. D-Pluo 215 cierro. Se activan canales de enlace redundantes entre C2 y baterías. Pero la latencia y las caídas de energía obligan a volver a teléfonos militares y mensajería segura. El resultado es lento. En cada demora, la imaginación llena el espacio. Los comandantes locales piden autorización para responder a cualquier iluminación. Caracas responde con silencio. Y el silencio se interpreta como permiso. Ese vacío operativo es el riesgo. Más que el buque. La presión externa entra por canales formales e informales. Aliados piden contención. Mercados y aseguradoras ajustan riesgo. Medios internacionales publican análisis con mapas y capturas de pantalla del tráfico marítimo. En la calle, aparecen protestas pequeñas, no por patriotismo, sino por precios: combustible, comida, transporte. El conflicto se filtra a la vida diaria como fricción. En Washington, la postura se mantiene: vigilancia y control del ritmo. No se anuncia castigo, se anuncia presencia. En Caracas, la presencia se percibe como cerco. El C2 observa un patrón: más aeronaves propias en el aire. No equivalen a más control si el cuadro sigue fragmentado. Se piden enlaces, se piden repuestos, se piden horas de entrenamiento. Pero el tiempo político corre más rápido que el tiempo técnico. El Arleigh Burke registra un nuevo ciclo de emisiones intermitentes en la costa. Nada definitivo, solo señales que alimentan sospecha. El oficial táctico mantiene el principio del día cero: no regalar iniciativa, no disparar por ansiedad, pero tampoco dejar que el adversario se acerque sin costo. Cliffhanger: la crisis se estabiliza en apariencia, pero la estructura sigue frágil. Y cuando una estructura frágil se somete a otra demostración, el siguiente error suele ser irreversible. 3 días después, el incidente ya no vive en la pantalla del radar, vive en la cadena de decisiones que se firma cada hora. En Caracas, el poder civil quiere cerrar el episodio sin admitir el vacío de datos. En el C2 costero, el problema sigue igual: fragmentación. No existe un cuadro único, solo capas de registros ESME, reportes de radar, bitácoras de vuelo y mensajes cruzados. Daño al buque: negativo, sin prueba. Entonces, contención. La conclusión técnica es simple y dura. Hubo lanzamiento. No hubo impacto confirmado. Esa frase abre un problema político inmediato. ¿Cómo sostener una demostración sin evidencia pública? El gabinete exige una narrativa estable. Los técnicos exigen tiempo para verificar. La fricción produce decisiones rápidas sobre datos lentos. El peor terreno para una escalada accidental. En el Arleigh Burke, el SIC convierte el evento en doctrina. Depura logs, etiqueta firmas, ajusta umbrales y reconstruye la secuencia inbound. Guerra electrónica. Señuelos. Pérdida de coherencia terminal. Regla operativa. Contacto sin transponder en corredor sensible. Es amenaza hasta demostrar lo contrario. Informe a cadena superior: defensa ejecutada. Daño 0. Recomendar presencia sostenida. Se archiva cada segundo. En Caracas, la reunión posterior se divide en 2 carriles. Los civiles piden credibilidad. Los mandos piden procedimiento.
Se aprueban medidas administrativas que suenan firmes, mando único parcial para el cuadro común, ventanas de autorización más estrictas y prohibición explícita de declarar impactos sin verificación. Nadie lo dice en voz alta, pero el sistema reconoce su falla, se decidió con información incompleta y luego se intentó sostener el relato sobre un vacío. Día 4 noche. La vigilancia costera se vuelve rutina tensa. Baterías en alerta. Operadores con turnos dobles. Enlaces redundantes que caen y vuelven. Cada caída obliga a volver a métodos lentos, telefonía militar. Mensajería cifrada. Confirmación por voz. Ese detalle multiplica riesgo cuando el enlace se rompe. Cada unidad interpreta su sombra. En el mar. El Borg mantiene patrón y silencio operacional. En el puente. La postura se resume en 3 líneas. Mantener curso, sin provocación. Listos. Igual. En la calle, la crisis ya se siente como costo. Aseguradoras elevan primas. Algunas rutas se desvían y en puertos aparecen retrasos de combustible y contenedores. Importadores presionan por prioridad. Transportistas recortan viajes por el diésel y suben precios en cadenas sensibles. No es colapso, es erosión. Y la erosión alimenta presión política. Día 5 mañana. Caracas pide un acto visible que no sea guerra. El C2 propone lo único que reduce riesgo real, mando único. ROE internas escritas y prohibición de iluminación agresiva sin autorización. La política acepta a medias y exige además un mensaje de firmeza. Sale un comunicado calculado: soberanía, vigilancia y advertencia, sin detalles técnicos. Defiende narrativa. No repara el sistema. En el Borg, el SIG registra emisiones intermitentes desde costa y las trata como señales, no como hechos. Del otro lado, el C2 recibe los mismos indicios y los convierte en ansiedad. Entre señal y decisión hay minutos. Entre decisión y escalada, segundos. La amenaza real no es el misil, sino la cadena humana bajo presión. En los registros queda un dato eco anómalo, sin confirmar, y eso basta. Si este análisis profundo del incidente Su-30 Verosarlik Borg y de cómo la disciplina de mando, la guerra electrónica y la gestión política de la incertidumbre pueden decidir una crisis sin un solo impacto confirmado, ¿te resultó informativo? Te invito a suscribirte a Alerta Global y activar las notificaciones. Deja en los comentarios desde qué país nos sigues y qué tipo de análisis militar te gustaría ver en próximos videos. Es importante aclarar que este contenido presenta un escenario completamente ficticio y simulado, diseñado con propósitos educativos y analíticos para examinar procedimientos, capacidades y conceptos disponibles en fuentes públicas. Los elementos visuales y narrativos pueden incluir recursos generados por inteligencia artificial. Este análisis no refleja eventos reales, ni representa opiniones oficiales de ningún país o institución militar.